El objetivo de este video en los próximos 31 minutos y 17 segundos es explicarte el concepto de áreas por figuras geométricas. Ahora vamos a mirar un poco el concepto de áreas por figuras. Siempre que tengamos un cuadrado o un square, vamos a asumir que este filo o este borde, que en inglés sería edge, por ejemplo mide 10, o que uno de sus lados mide 10, y como es un cuadrado, pues su otro lado también va a medir 10, o su edge. ¿Qué sucede? El área de este cuadrado sería lado por lado, o E por E. Para este ejemplo, como mide 10 en un sentido y 10 en el otro, nos daría 100, lo que significa que el área de este cuadrado sería 100 metros cuadrados. A su vez, la suma de sus lados sería su perímetro, y para este ejemplo tenemos 4 lados o 4 edge multiplicado por 10, pues me daría 40 metros lineales o 40 metros. Eso si tenemos un cuadrado o un square. ¿Qué pasa si tenemos un rectángulo o rectángulo? Sería el lado 1, o también podría ser su edge 1, que en este caso vale 12 para este ejemplo, y para ese sería su edge 2, que para este ejemplo vale 10. Si es un rectángulo o rectángulo, el área sería lado 1 por lado 2. 10 por 12 nos daría 120 metros cuadrados. Como esta figura no es cuadrada, para su perímetro no lo podríamos multiplicar por 4. Lo que se haría es sumar el lado 1 más el lado 2, o su h1 y h2, y multiplicarlo por 2. 10, 12 más 10 nos daría 22, por 2 nos daría 44 metros lineales, o 44 metros. ¿Qué pasa si la figura es un triángulo? Si la figura es un triángulo, el área va a ser la base, que en este caso es 10, multiplicado su altura, que en este caso es 8.66, dividido 2. ¿Por qué sucede esto? Si yo tuviera un rectángulo que en un sentido mide 10 y en el otro sentido mide 8.66, si genero dentro de él un triángulo, observen que tendría el mismo triángulo de acá arriba, con las mismas dimensiones. Pero técnicamente dentro de ese cuadrado lo que a mí me interesa es este triángulo. Pero observen que acá se me generó un triángulo rectángulo y al lado opuesto se generó otro igualito. Y esos dos triángulos, si yo los uniera por la punta, si yo les hiciera un mirror
o los pegara, este lo pegara de acá, tendría el mismo triángulo que tengo originalmente, solo que estaría rotado 180 grados. Por eso, el área de un triángulo siempre va a ser su base por su altura dividido 2. Porque en base por altura me daría un cuadrado o un rectángulo, y al partirlo en la mitad me daría los dos triángulos que tengo acá. ¿Cuál sería el perímetro de este triángulo? La suma de sus lados. Por este lado mide 10, por este lado mide 10 y por este lado mide 10. Es un triángulo equilátero. Significa que el perímetro sería 30. Por eso la fórmula queda base por la altura dividido 2. Y el perímetro es A más B más C. Cada uno de sus segmentos. Esa es la fórmula clásica que conocemos. La otra fórmula que se puede utilizar es el perímetro dividido 2. 10 más 10, 20 más 10, 30 dividido 2 me da 15. Ese 15 sería una subárea. ¿Y qué va a pasar? Esto sería la S. Si yo cojo y le saco la raíz cuadrada a S, que sería 15, más por 15 menos lo que mide el segmento A. El segmento A mide 10 y este nos dio 15. 15 menos 10 me da 5. Y 5 por 125, por 15, me da 75. Aquí tendríamos el primer valor que sería 75. Por, después dice que es S, que fue 15, el perímetro. Semiperímetro, disculpen, menos B. ¿Y cuánto mide B? Mide 10. En este caso, 15 menos 10 nos daría otra vez 5. Y la última ecuación, 15 menos 10 también nos daría 5. Eso nos daría 15 por 5 por 75. Si cogemos 15 por 5 por 75, nos daría 1875. Si a 1875 le saco la raíz cuadrada de SQRT de 1875, me da 43.301. Ese sería el área de esa figura, que también es el mismo valor que nos dio acá. Entonces tenemos dos formas de hallar el área de un triángulo: base por altura dividido 2 o con el semiperímetro. ¿Qué pasaría si, bueno, sería el triángulo equilátero, que ya lo vimos acá? Miremos con un triángulo isósceles. Si el triángulo es isósceles, para que un triángulo sea isósceles o isósceles triángulo, significa que dos ángulos tienen el mismo valor o tienen la misma longitud. En este caso 65 y 65 son dos ángulos con el mismo valor, o lado 10 y lado 10, dos lados con el mismo valor. Aquí aplica el mismo concepto. Miremos cuánto tiene aquí de altura.
tenemos 9063, calculadora, 8.45, que es su base, multiplicado 9.063, que es su altura, dividido 2, nos da 38.2911. Ahora miremos por semiperímetro. Recuerden que para el semiperímetro sumamos el perímetro, 10 más 10 más 8, y empezamos a aplicar la fórmula del semiperímetro. Entonces, perímetro fue 10 más 10 más 8, sería, copiamos este acá, (10 más 10 más 8, 28.45, 28.45 dividido 2, nos daría 14.225. Entonces aquí tendríamos 28.45, 28.45, y eso nos dio 14.225, 14.225. Ahí ya tendríamos el semiperímetro, o sea la letra S. ¿Y qué pasaría con esa S? Entonces tenemos que (14.225) multiplicado, ¿cuánto mide el primer segmento? ¿Cuánto mide la S? Lo mismo, 14.225, menos, ¿cuánto mide el primer segmento? Mide 10, por 14.225 menos 10, que mide el siguiente segmento, y por último tenemos el 14.225 menos 8.45. Si hacemos esta operación, calculadora, vamos a ver, aquí tengo un problema de paréntesis. Este por este menos este por nos dio 38.293. O sea que esto fue igual a 38.293 por la fórmula de semiperímetros. ¿Y cuánto nos dio por la fórmula de base por altura? Entonces, calculadora, la base fue 8.45 por 9.063 dividido 2. Nos da 38.291, 2 milímetros de diferencia en el área, 2 milímetros cuadrados, es despreciable. Pues como pueden ver, no importa si el triángulo es equilátero o si es isósceles, aplican ambas fórmulas. Para escaleno pasaría lo mismo. Un triángulo escaleno es el que sus tres lados tienen diferente
ángulo o diferente medida como tal. Vamos a mirar qué pasa si tenemos un rombo. Un rombo, en un rombo tenemos una distancia D mayúscula, que se asume como la más extensa o la más larga, y una distancia D minúscula como la más corta. Para este ejemplo, para sacar el área de un rombo o un rombus, sería D, la distancia más larga, por la distancia más corta dividido 2. Verifiquémoslo, calculadora. La distancia más larga es 14.501 por la distancia más corta es 6.762 dividido 2. Eso nos está dando 49.027, que es el valor que tengo apuntado aquí. 49.027,8 metros cuadrados. ¿Y cuál sería el perímetro de ese romboide? Pues es 4 por A, porque cada uno de estos lados tiene la misma dimensión, si es un rombo. Este mide 8, más 8, 16, y los dos de abajo serían 32. Aquí en error. ¿Qué pasa si es un paralelogramo? Y en un paralelogramo lo que tenemos es una base y una altura. Para que sea paralelogramo, esta línea, la línea superior, es paralela con esta inferior y esta es paralela con la opuesta. Podríamos pensar que un cuadrado también es un paralelogramo. Si yo lo cojo ese cuadrado y lo ladeo, se me convierte en un paralelogramo, porque esta línea de arriba es paralela a la de abajo y esta línea de la derecha es paralela a la línea de la izquierda. ¿Cómo se calcula el área de ese paralelogramo? Pues es la misma área del cuadrado. Observen que este cuadrado de aquí, si yo lo acoto, para este ejemplo mide 10 aquí y mide 10 acá, pero si yo lo inclinara, seguiría midiendo 10 el de arriba y 10 la línea de abajo, que es paralela. Y si mido las inclinadas, ambas tendrían que tener la misma medida. Al tener la misma medida, podemos observar que el área de este elemento va a ser la base por la altura. Para este ejemplo la base es 12 y para este ejemplo la altura es 10. 12 por 10 da 120.
Significa que para el ejemplo del cuadrado que lo incliné o lo sesgué, calculadora, 10 por 9.603 nos daría 9603. Si yo lo toco en AutoCAD y le doy control 1, aquí me dice que el área es 96034 y efectivamente ese es el área de ese trapecio. Si tenemos un polígono regular, en este caso un pentágono, 5 lados, pentágono, el área de un pentágono va a ser su perímetro, o sea, la suma de sus lados, por el radio, dividido 2. Ahora, el radio de este elemento se asume a la mitad de cualquiera de sus lados. Si yo hago una línea del centro a la mitad de ese sería un radio. O sea que es un radio circunscrito el que estoy teniendo en cuenta en este caso. ¿Por qué es un radio circunscrito? Si yo hiciera un círculo sobre él de 5, observen que ese polígono quedó por fuera del círculo. Si está por fuera es circunscrito. Y ahora ya sabemos que como es circunscrito, el área sería el perímetro, que para este caso todos sus lados están de igual tamaño porque es un polígono regular, calculadora, 7, tiene 5 lados por 7.265 por, ahí ya tendría el perímetro, si le doy enter, ese sería mi perímetro, 36.325, que es el valor que tengo aquí, por el radio que sería 5 dividido 2, por 5 dividido 2, me daría 90.82. Y efectivamente el área de este polígono regular es 90.8195 metros cuadrados. Ya vimos que el perímetro sería 5 por L, 5 lados por la longitud de uno de sus lados, que es 36. Y sabemos que el radio tiene que ser medido desde su centro hasta la mitad de cualquiera de sus lados. No importa la forma del polígono. Aquí tengo un hexágono y aplicaría el mismo concepto, perímetro por radio dividido 6, y el perímetro, esto es un octágono, disculpen, como este es un octágono, pues se multiplica por 8. Ahora vamos a mirar el área de un círculo. Para el círculo vamos a tener pi, que es una constante, por el radio al cuadrado. Para este ejemplo el radio es 5, entonces quedaría pi, que es 3.1416, por el radio que es 5 al cuadrado daría 25, el área sería 78.5398 metros cuadrados. ¿Y cuál es el perímetro? El perímetro de un círculo es 2 veces pi por el radio. Para este ejemplo pues sería 31.2 por pi, 2 por 31.14 por el radio que es 5. Calculadora, vamos a ver. Pi por, disculpen, 2 por pi por el radio que es 5. Dio 31.4159. Esta línea que voy a hacer de 31.4159
sería el perímetro de ese círculo. Es como si yo cogiera este círculo, lo colocara aquí y empezara a rodar con él, con esta marca sobre esta superficie, y al extender ese círculo me daría esta longitud. Cuando él gire los 360 grados, que tiene que girar para volver a su posición original, llegaría hasta esta posición, que sería el perímetro de ese círculo. Vamos ahora a mirar un trapecio. En el caso de un trapecio vamos a tener una base que en ocasiones le llaman H, porque este trapecio yo lo podría mirar de la siguiente manera. Aquí lo tengo así, pero si yo lo giro menos 90 grados, disculpen, 90 en este caso, podría pensar que el 10, que anteriormente estaba horizontal, ahora lo tengo vertical, y esa sería mi altura. Y este B1, que antes estaba vertical, ahorita lo tengo horizontal. Y el B2, que antes estaba vertical, también lo tengo horizontal. Entonces aquí esta sería la base 1, esta estaría la base 2 y esta sería la altura. La fórmula es altura dividido 2 por la base del 1 más la base del 2. Vamos a ver si es cierto. Calculadora. La altura 10 dividido 2 por la base 1, 10, más la base 2, 8. Eso nos daría 90, que es el valor que tengo aquí, 90 metros cuadrados. Si lo tengo en AutoCAD, pues lo podría seleccionar, control 1, y aquí podría ver en área sus propiedades, y aquí veo el área. ¿Qué pasa si tengo un trapecio de esta manera? Donde no hay un ángulo recto. Aquí teníamos un ángulo recto. Recuerden que para que sea un ángulo recto vamos a tener 90 grados, ¿no? Acá no tengo ángulo recto, pero también aplica el mismo concepto. Hay una altura, que en este caso se va a medir desde la base 1 hasta la base 2, que es 10, es calculadora. H, que es 10, dividido 2, multiplicado la base 1, 10, más la base 2, 6, para este ejemplo. Eso da 80. Y efectivamente aquí tengo 80 metros cuadrados. Si lo toco, dice que es 80 el área. Hay ocasiones donde no podemos sacar figuras básicas, como el cuadrado, como el rectángulo, como el triángulo, como el rombo, como el trapecio. Entonces nos toca jugar por áreas de trapecio. Mire que imaginariamente aquí tengo una base, tengo una altura, disculpen, un H5. Si yo cierro esto en un polígono, aquí yo podría pensar esto como si fuera un trapecio, y tengo una base
tengo una base 1, tengo una base 2, tengo una altura. Podría ir marcando, colocando unas estacas en el terreno. Ahora aquí voy a tener una pequeña pérdida de área, que dependiendo de la distancia que asuma entre una estaca y la otra, pues será mayor o menor. Entre más pegadas estén las estacas, estos trapecios van a ser mucho más pequeños, y tendrá una mayor precisión la medida que voy a tomar sobre ese sitio. Para este ejemplo hice unas divisiones cada 5 metros, y me fue dando estas alturas como tal. Ya teniendo todas esas alturas, aplico el área de cada trapecio, y la suma de todos esos trapecios pues me daría la suma de esa área que me interesa.